Buenas noches, mi nombre es José Ignacio Echeverría y les voy a presentar sobre la importancia del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial. Primero que todo hay que hablar sobre unas pocas generalidades de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el conflicto bélico más grande de toda la historia, en el cual combatieron las potencias del eje, que son Alemania, Italia y Japón, que eran estados fascistas, contra los aliados, que eran estados democráticos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En esta guerra hubieron tres frentes. El Frente Oriental, del cual vamos a hablar, donde combatió Alemania contra la Unión Soviética sobre todo. En el Frente Occidental, donde combatieron Francia, Inglaterra y Estados Unidos contra Alemania e Italia. Y la Guerra del Pacífico, donde combatieron Estados Unidos contra Japón. La importancia del Frente Oriental es muy discutida y infravalorada, se podría decir, ya que, como se puede ver en la literatura histórica, se enaltece las batallas de Normandía y la guerra combatida en Francia, Gran Bretaña, etc. Pero sin embargo, el Frente Oriental es donde más movilización armamentística y demográfica hubo en realidad. Entonces, es importante recalcar su importancia. El historiador inglés Norman Davies hace una reflexión muy valerosa que retrata la magnitud de la importancia del Frente Oriental. Esta es una frase importante. En el libro Europa en Guerra dice: si se hiciera justicia, todos los libros sobre la Segunda Guerra Mundial dedicarían unas 3/4 partes de su contenido al Frente del Este. Entonces, con esta frase se puede simplificar lo que en realidad fue el Frente Oriental, el frente más importante de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que hablar sobre por qué Alemania quiso invadir la URSS. Primero que todo, el Estado nazi era uno de sus fundamentos era el anticomunismo. Entonces se puede entender que la campaña alemana en la Unión Soviética iba a ser una campaña de exterminio. Hitler en varios discursos dijo que en la Unión Soviética era tirar a matar. Sea niño, niña, viejo o vieja, tenía que morir. Entonces, y llegó a la Unión Soviética con toda su fuerza, entonces, y ahí se cometieron algunos errores, entonces esos son importantes recalcarlos. ¿Cómo fue la invasión? Primero que todo, llegaron a las ciudades soviéticas con la famosa Blitzkrieg o Guerra Relámpago que se venía dando tantas victorias en Europa. Entonces llegaron con esta guerra relámpago de movilización enorme de tanques, aviones, bombardeos, infantería y artillería. Pero entonces, como quisieron utilizar esta misma estrategia en la Unión Soviética, se chocaron contra un montón de calamidades y terminó en decepción para los germanos. Estos son algunos pocos errores. Por ejemplo, pensaron que iba a ser una campaña triunfal que iba a durar unos 6 a 9 meses y en realidad fue un desastre que duró 46 meses. Porque entre otras cosas se enfrentaron a una nación con más de 190 millones de habitantes de su territorio. Entonces la Unión Soviética podía reemplazar sus tropas así en cuestión de horas. Fue que tenían muchas armas innovadoras así, pero no tenían suficiente y no sabían cómo utilizarlas bien en la Unión Soviética. Y en cambio la Unión Soviética tenía una industria militarizada con su tanque emblema, el T-34, el cual lo sabían utilizar a la perfección y fue básico para la victoria contra los alemanes. Bueno, aquí hay algunos números que dice que el Frente Oriental era el más extenso, con 6.000 kilómetros de largo y ancho. El número de divisiones alemanas derrotadas por los soviéticos es 674. En el Frente Oriental Alemania perdió el 73% del campo de batalla. Y bueno, entonces se puede ver que el Frente Oriental fue el más importante de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí fue, primero que todo, donde más gente murió, donde más tropas alemanas se derrotaron, donde empezó el viraje de la Segunda Guerra Mundial. Hay un artículo importante que escribió Mao Zedong en 1942, meses previos a la finalización de la batalla de Stalingrado, que dice que la batalla de Stalingrado fue el punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante recalcar que la victoria aliada en
en la Unión Soviética fue de las más importantes en la Segunda Guerra Mundial.